Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden escribir sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Bueno, y es hora de darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Michael Penford, analista, doctor en ciencias políticas y además destacado analista del portal Pro Da Vinci. Bueno, Bienvenido. ese es el que necesitamos hoy aquí. Aunque estábamos comentando antes de entrar al aire que aquí nadie sabe realmente nada del jaleo en que estamos metidos. Nadie puede dar una opinión sobre el futuro inmediato. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un esfuerzo, porque si alguien puede, es competente pues para hacer este tipo de análisis, es Mike, que además los leemos mucho. Gracias, Maki. ¿Tú Gracias, qué, Juan Felipe. ¿Tú cómo ves, Michael, el desarrollo? Es decir, sabemos que el desarrollo político está bien enredado, pero es que también el social, y se le puede ir por encima al político, dada la magnitud de la crisis y el sufrimiento de la gente. Mira, la contracción económica que ha vivido Venezuela en estos últimos 4 años es realmente enorme. El país ha perdido prácticamente un tercio del tamaño de su economía, producto además de una crisis que es totalmente innecesaria. Es decir, Venezuela no tiene razón alguna por la cual estar viviendo lo que está Así es. viviendo en materia económica, tener los mercados de capitales totalmente cerrados para el país, tener un país además que está sufriendo niveles de pobreza que ya están por encima de 82% de la población, está por debajo de la línea de pobreza en este momento, lo cual implica que el sustrato de la crisis en el fondo es fundamentalmente económica y social, ¿no? Evidentemente el tema político es fundamental porque hay una expectativa de cambio. En el país 85% de la población desea cambio, pero lo desea fundamentalmente porque quiere ver una transformación económica y quiere ver una transformación social en el país, y un país además que vuelva a retomar la gestión pública, sobre todo en materia de servicios básicos y de gestión pública en general. Entonces creo que los retos en Venezuela son enormes. Ahora, tú hablaste de un tema que manejan mucho los economistas y que no todo el mundo entiende. Eso de que a Venezuela se le cierran o se le han cerrado los mercados de capitales. ¿Qué significa eso? No solamente para la economía, que ya sabemos que es grave, para la estabilidad, para la gobernabilidad del país. Mira, Venezuela para poder crecer necesita financiamiento. En este momento nuestra economía, dado los niveles de deuda que tiene, dado el tipo de política económica que ejecuta, que es una política de controles de cambios, de controles de precios, la única forma de sostener eso en estos últimos 2 años fundamentalmente ha sido un recorte brutal en materia de importaciones. Venezuela hasta el año 2012-2013 estaba importando por encima de 50.000, 55.000 millones de dólares, lo cual ha venido cayendo a niveles que este año podrían rondar entre 14.000 o 15.000 millones de dólares. Quizá Eso menos. implica una contracción muy grande. Ahora, si Venezuela abriera su cuenta de capitales, si Venezuela transformara su política económica y le permitiera al país respirar nuevamente, encontraría que los capitales, tanto en los mercados de capitales en los cuales puede emitir Venezuela nuevamente, pero además la inversión privada pueda volver a entrar en el país a financiar el capital de trabajo que requiere el país para poder reactivarse productivamente, que es el principal reto que tiene Venezuela. Ahora, eso pasa por un cambio de política económica que hasta este momento no se ha dado. Venezuela ha seguido manteniendo un tipo de cambio múltiple, controlado, con unos esquemas de controles que básicamente ya no operan, y no operan además porque venimos liquidando todos nuestros activos financieros y estamos empezando a liquidar también nuestros activos en los sectores reales, en particular el sector petrolero y minero, sin necesariamente ver a cambio una transformación y un país que retome nuevamente el crecimiento, que creo que es el principal reto que tiene Ahora, el país. con ese escenario que tú señalas, era previsible, como lo señalaron las encuestas, que una consulta como la que se realizó a nivel de los gobernadores tuviera un resultado distinto, es decir, que expresara ese descontento o malestar que los sondeos de opinión vienen revelando de manera persistente, ¿no? Mira,
sin duda alguna, los resultados del 15 de octubre son unos resultados sorpresivos, porque no solamente por la condición, por la contracción económica, sino porque tenemos un país que va a cerrar el año probablemente con una inflación que llega a 1.300%. Entonces, ¿cómo se explica uno que en ese contexto económico y social se hayan dado esos resultados? Lo cierto es que cuando uno analiza los datos del 15 de octubre, uno encuentra un gobierno o el chavismo que gana 656.000 votantes nuevos comparado con las elecciones legislativas. Ves una oposición que perdió prácticamente 2 millones de votos, pero si tú le restas esos 656.000 votos, básicamente dejó de movilizar 1.350.000 votos, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo explicamos ese cambio? Hay unas explicaciones que son muy importantes que tienen que ver con las condiciones electorales. Evidentemente, las condiciones electorales que se presentaron en Venezuela fueron realmente adversas. Estamos hablando de un CNE que venía posponiendo esa contienda electoral regional por más de 8 meses. Tenías además un Consejo Nacional Electoral que suspendió incluso un referéndum revocatorio, que no había un cronograma electoral, y por si fuera poco, adelantó estas elecciones, prohibió las sustituciones, y a 48 horas de la realización del evento hubo una reubicación muy intensiva de votantes que afectó a prácticamente 700.000 votantes en toda Venezuela. La misma cifra, un poco más. Claro, entonces, pero eso todo tuvo un efecto muy determinante. Pero también es cierto que el gobierno logró en el 15 de octubre aceitar de una manera muy distinta como lo venía haciendo su maquinaria, en especial a través de su plataforma logística, que fueron estos puntos rojos, a través de esa plataforma tecnológica que proveía el Carnet de la Patria, y evidentemente el acceso a los distintos programas sociales, en particular los CLAPS. Estás hablando de un gran cuadro de ventajismo, ¿no? De un cuadro que evidentemente le permitió al gobierno movilizar. Y la oposición entró a esa contienda electoral también con serias disputas internas que ya comienzan a hacerse evidentes después de los resultados del 15 de octubre, y con falta, a mi juicio, con una falta muy importante de conexión con su base y con el discurso social que le permita conectar con las necesidades de la gente. Ok, fíjate, hablando de la gente, hablando de lo que piensa la gente, aquí tenemos los primeros tweets del programa. El galán Guillén, Miguel Guillén: no queremos más episodios políticos, sino soluciones prontas, inmediatas, para todos los venezolanos. Bueno, también nos dice Ángel López y Fontes: en Venezuela estamos destinados a que todo lo que venga será peor de lo que ha pasado. Solución generacional. Roque Juan Peñalver: en Venezuela hay que hacer un cambio político para tomar las medidas macroeconómicas que necesita urgentemente el país. Ahora, lo que parece claro también es que, bueno, con estos resultados, aunque no fuera la intención, por supuesto, pero los resultados despejan lo que podría ser la vía electoral, que ya la conocemos, ¿no?, para las elecciones de alcaldes convocadas, pero también en función de una escogencia presidencial el próximo año, ¿no? Mira, que dicen por ahí que va a ser adelantada. Es evidente que el gobierno empieza a sentirse cada vez más cómodo con su cronograma electoral, que aún a estas alturas no sabemos con exactitud cuándo van a ocurrir. Las municipales sabemos que van a ser el 10 de diciembre, pero todavía no tenemos certeza de cuándo van a ser las elecciones presidenciales. Deberían ser en octubre, ¿no? Pero tampoco nos debería sorprender que las adelanten también, ¿no? Entonces, hay un cuadro que es electoral, pero también es cierto que hay un cuadro de un proceso electoral que no es normal, en el sentido que tienes una oposición que está dividida en este momento en torno a su participación o no. Hoy finalmente todos los partidos políticos dentro de la MUD decidieron no participar en las elecciones del 10 de diciembre para las municipales, y sin embargo hay candidaturas independientes que parecieran estar presentándose. Ahora, la elección importante sin duda alguna, el año que entrante, van a ser las elecciones presidenciales, y van a ser unas elecciones marcadas, a mi juicio, por distintos factores.
Yo creo que en este momento ya está claro que el presidente Maduro va a aspirar a la reelección, sobre todo después de los resultados del 15 de octubre y los resultados que muy probablemente van a obtener en las municipales. La gran incógnita, a mi juicio, viene más del lado de la oposición sobre cuál va a ser el mecanismo de selección unitario, si es que lo va a haber, en torno al liderazgo del movimiento opositor. Bueno, Douglas Pérez nos dice al invitado qué pasa o cómo se interpretará la no ida de elecciones en diciembre desde lo nacional e internacional. Debe ser preguntas en ambos escenarios, ¿no? Mira, el tema internacional es fundamental, sobre todo porque a mi juicio, este es un juego que se está jugando a dos niveles. El gobierno está jugando un juego de orden superior, a mi juicio, que es el juego de legitimación, sobre todo esta Asamblea Nacional Constituyente, que nació con una violación abierta de la Constitución y que necesita ser legitimada para poder garantizar la gobernabilidad del gobierno, pero sobre todo de cara a las próximas elecciones presidenciales. Entonces, ese juego de legitimidad se está jugando en el plano internacional. En el plano electoral está el tema del cronograma electoral y de estos eventos que ya ocurrieron el 15 de octubre en las municipales y probablemente en las presidenciales, que en la medida en que el gobierno vaya sorteando cada uno de esos eventos va a ir ganando terreno, como de hecho lo ha estado tratando de ganar, en particular con la decisión de los 4 gobernadores de reconocer la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces son unas elecciones presidenciales que se van a plantear en esos términos y con una comunidad internacional que va a estar haciendo presión de manera muy importante, no solamente a través de sanciones como lo viene haciendo, sino colocando exigencias en torno a las condiciones electorales que le permita a la comunidad internacional, no importa quién gane ese proceso electoral a nivel de la presidencia, poder reconocer ese periodo que viene en un futuro próximo. Ok, nos queda medio minuto. ¿Tú tienes algo? Bueno, te decía que se despeja la vía electoral e incluso ya se mencionan posibles candidatos presidenciales o precandidatos en el escenario opositor. Mira, nombres siempre van a haber. O sea, el problema es el mecanismo y que haya una fórmula unitaria. No hay manera Lo importante es la fórmula unitaria. no hay manera que la oposición, yendo a dos bandas, pueda enfrentar con las condiciones electorales actuales al gobierno y pretender que va a poder garantizar un triunfo. Entonces, para mí en este momento en Venezuela, desde el punto de vista de la oposición, el gran tema está alrededor del liderazgo y que se discuta ya abiertamente el tema de la candidatura presidencial y el mecanismo de selección de ese candidato. Michael, muchísimas gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Ha sido de verdad bien ilustrativo todo lo que nos has planteado, porque viéndolo así en conjunto tiene muchísimo sentido todo. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.